Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Que el Señor les bendiga. En esta hermosa oportunidad tengo el privilegio de poder bendecir sus vidas. Agradezco al Señor por la oportunidad que me brinda, pero también a mi cobertura, al apóstol Sergio Enríquez, por enviarme con bendición para bendecir al cuerpo de Cristo en general, pero en esta oportunidad en especial a la Iglesia de Cristo de Ebenecer, allá en Playa del Carmen, Iglesia de Cristo Casa de Restauración. Envío un saludo fraternal con mucho amor al pastor Edwin Miranda, a su amada esposa, hermana Jacqueline, y a toda la congregación. Vamos a hacer una oración para suplicarle al Señor su bendición, para que la palabra que el Señor ha puesto en mis labios pueda ser edificante. Y también vamos a aprovechar para bendecir la vida del pastor Edwin, de su amada esposa, para que el Señor multiplique la salud, les envíe sanidad divina y los restablezca totalmente, para que muy pronto estén como guerreros valientes al frente de su obra, como lo han hecho hasta el día de hoy. Bendito Padre Celestial, muy agradecidos nos presentamos ante ti para suplicar tu bendición, tu respaldo, Señor, tu ayuda, tu favor en esta ministración, rogando que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi persona, Señor, que sean tus palabras, Señor, las que sean pronunciadas por mis labios. Yo rindo mi voluntad delante de ti, me someto bajo tu autoridad y bajo el fluir de tu Espíritu Santo para hacer según tu deseo y propósito, Señor. Dale a tu pueblo un corazón, una mente, un oído dispuesto, Señor, a oír y recibir el mensaje que tú les has enviado a través de mi persona en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera empezar teniendo una lectura bíblica en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículos del 13 al 16. Dice la bendita palabra del Señor: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Bueno, estos 4 versículos que acabamos de leer, contienen bastante conocimiento y entendimiento con respecto a los tratos de Dios, con respecto a sus planes. Entendiendo que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, de tal manera que todo lo que sucede y va a suceder ya está considerado por Él y de alguna manera está dentro de sus planes. A veces las circunstancias adversas que nos ocurren en algún momento nos llenan de temor, de incertidumbre, de inseguridad, porque nosotros no tenemos un conocimiento perfecto ni un entendimiento perfecto como el de Dios. De tal manera que como Dios ya sabe lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a suceder y cuándo va a terminar, pues Él está en su trono, sentado, tranquilo, es soberano, tiene control absoluto de todas las cosas y nada sucede sin que Él lo sepa, nada sucede sin que Él lo permita y nada sucede sin que Él lo supervise. Y de tal manera como Él lo anuncia, así sucederá. Yo les quise leer estos versículos porque aquí nosotros podemos ver un ejemplo de algo que iba a suceder al pueblo del Señor
y que el Señor se lo anunció a su siervo Abraham más o menos unos 300 años de que esto ocurriera. Es decir, esta palabra que vino de parte del Señor a su siervo Abraham, vino, imagínense, más o menos unos 300 años de que ocurriera. Eso quiere decir que el Señor sabía exactamente lo que iba a ocurrir y cuándo precisamente iba a suceder. Y entonces el Señor le está diciendo a Abraham, no te vayas a sorprender, aunque realmente Abraham ya no iba a estar en esta dimensión terrenal cuando esto se iba a cumplir, pero seguramente desde la dimensión en donde Dios lo iba a tener, pues él iba a tener conocimiento de este evento, de este suceso. Y entonces de una vez el Señor le está diciendo, ten por cierto que tus descendientes van a ser extranjeros en una tierra que no es suya. Y ahí van a ser esclavizados y ahí van a ser oprimidos. Pero interesantemente el Señor le dice de una vez, van a ser oprimidos 400 años. En otras palabras, el Señor no solamente sabía lo que iba a suceder, ni cuándo empezaría este evento, sino que sabía cuánto iba a durar. Y entonces el Señor de una vez le dice cómo van a terminar las cosas. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y entonces aquí me llamó la atención porque el Señor está anunciándole a su siervo Abraham el principio de una prueba de aflicción, de esclavitud, de servidumbre y de opresión que iba a venir sobre la descendencia del padre de la fe. Pero el Señor no solamente le está dando noticias acerca de esos eventos desagradables que traerían dolor, sufrimiento, angustia a aquel pueblo, sino que el Señor le anuncia la finalización de aquel evento y la forma de cómo los va a sacar de esa tierra de esclavitud. Y de una vez les dice, después saldrán de allí con grandes riquezas. Y entonces prácticamente el Señor le estaba diciendo a Abraham, ellos van a estar en esa tierra extranjera 400 años. Van a pasar 4 generaciones. Y cuando venga esa 4ª generación, entonces yo los voy a visitar y voy a traer sobre ellos una gran liberación. Les voy a enviar un libertador que los va a sacar con mano poderosa, con brazo extendido, y entonces ellos van a regresar a esta tierra en la 4ª generación. Entonces prácticamente aquí el Señor estaba anunciando el éxodo de los hijos de Israel. Ahora, la intención de leer estos versículos, siendo uno de muchos ejemplos de cómo Dios tiene un cuidado preciso y exacto de aquellos tratos, de aquellos procesos en los cuales el pueblo de Dios es necesario que entre muchas veces. Procesos que nosotros muchas veces no entendemos, procesos que a veces no llegamos a comprender, porque sentimos que perdimos el control de una situación y a veces podemos llegar a pensar por el temor y la incertidumbre que aquello nunca se va a terminar y que tal vez vamos a morir a mitad de esa prueba y de ese sufrimiento y que vamos a quedar avergonzados. No, aquí el Señor por medio de su palabra nos quiere dar un entendimiento acerca de los procesos, acerca de los valles, acerca de los desiertos, acerca de los problemas que necesariamente nos van a ocurrir. Dice la palabra del Señor que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y entonces las tribulaciones van a venir de una u de otra manera. Unas van a ser más cortas en cuanto a tiempo, otras se van a extender un poco más. Pero de algo debemos estar seguros, es que Dios tiene control de la situación y dice la palabra bendita del Señor
que Él no va a permitir una prueba que sobrepase nuestra capacidad, y siempre que Él permita una prueba, habrá una puerta de salida, una vía de escape. Y así como inicia un proceso, así termina también. Les quiero leer otro versículo relacionado con el mismo evento, solo que aquí ya no es Abraham, sino que ahora es José. Imagínense qué interesante. José, descendiente de Abraham, tuvo esta revelación. Génesis capítulo 50, versículo 24. Cuando Abraham profetizó acerca de lo que vendría por palabra del Señor, Abraham era habitante en la tierra de Canaán. Y Dios le estaba diciendo de que sus descendientes iban a descender a Egipto. Y ahora, estando ya morando en Egipto, José dice lo siguiente a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mire qué tremendo, y esto lo dice Hebreos capítulo 11 cuando habla de los héroes de la fe. Dice: por la fe José anunció el éxodo de los hijos de Israel. Eso quiere decir que José, aunque iba a morir en esa tierra, porque no era en ese momento que llegaría la liberación del Señor, no habían empezado todavía los 400 años de esclavitud, por lo tanto él sabe: yo voy a morir, pero el Señor tendrá cuidado de ustedes. Y Él cumplirá la promesa, el juramento que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que los va a hacer subir de esta tierra a la tierra que Él les prometió. Entonces Él está ministrándole a aquellos que van a pasar por el proceso de la esclavitud, y ellos iban a tener que ir trasladando esta promesa a sus siguientes generaciones, porque 4 generaciones iban a pasar por este sufrimiento. Pero había una esperanza de que aquello iba a terminar un día y que Dios los iba a libertar. Ahora quisiera pasar a otro proceso que no fue tan largo como este proceso duró 400 años. Y quisiera ir al libro del profeta Jeremías, al capítulo número 25, y leerles versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Cuando usted lee el contexto, se dará cuenta que esta profecía que dio el profeta Jeremías incluía a varias naciones que iban a ser desterradas y que iban a ser llevadas cautivas a Babilonia. Y dentro de esas naciones estaba el pueblo de Dios, estaban los habitantes de Judá y de Jerusalén. Pero mire qué interesante, porque no ha sucedido todavía. Y hay un profeta que como centinela está en una torre alta viendo lo que sucederá dentro de poco. Y entonces él recibe de parte de Dios la revelación, la visión de los acontecimientos, y mire la precisión profética, porque él no solamente está anunciando lo que va a suceder, sino que está anunciando cómo sucederá, pero también está diciendo cuánto durará aquel destierro, aquellas desolaciones. Y aquí de una vez el profeta dijo: serán 70 años. Entonces más adelante, ya hablándole Dios por medio de Jeremías directamente a su pueblo, y ya no todas las naciones, mire lo que dice en el capítulo 29, versículos 10 y versículo 11, que más adelantito, primeramente Dios, quiero leer el contexto de esto. Dice: pues así dice el Señor:
cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo 11 es un versículo muy leído, posteado, hermano, porque es un versículo glorioso, hermoso, que nos habla de los planes que el Señor tiene para nosotros, su pueblo, esos planes benditos de bienestar y que no son de calamidad. Pero miren, yo quisiera que hoy consideráramos un poquito el contexto, el entorno de ese versículo tan famoso, Jeremías 29:11, y que nos diéramos cuenta a quién el Señor le envió esta palabra directamente. Y entonces cuando vemos el versículo 10, porque prácticamente el 11 es consecuencia del 10, el Señor le está diciendo a su pueblo, mire pues, a su pueblo que será llevado cautivo a Babilonia, a su pueblo que va a estar en una desolación, al pueblo que va a perder sus tierras. Y por eso estos eran conocidos como los desterrados de Sión, porque esta gente que fue llevada a Babilonia por Nabucodonosor, de alguna manera perdieron sus casas, perdieron sus campos, perdieron sus viñas, perdieron todo lo que tenían y fueron llevados a una tierra extranjera. Y de repente se quedaron sin nada. Están en el cautiverio, están en el destierro, están en una desolación. Y entonces a ese tipo de gente que está llorando, lamentándose, gimiendo por la crisis, por el desastre y la calamidad que ha sobrevenido a sus vidas, es a quienes el Señor les dice: yo tengo planes de bienestar para ti. Es decir, aunque haya venido esta calamidad, aunque haya venido este proceso a tu vida, aunque haya venido esta crisis a dañarte, los planes que yo tengo para ti son de bienestar. Yo he preparado un futuro para ti y tengo una esperanza, de tal manera que lo que vas a vivir, lo que vas a sufrir, no durará para siempre. Y por eso hay versículos tan hermosos que nos enseñan, hermano amado, que la noche no dura para siempre, y siempre después de la noche oscura y tenebrosa hay un amanecer, hay un despertar del alba. Y la escritura dice que aunque la tristeza, el lloro, el lamento pueda durar toda la noche, al amanecer vendrán los gritos de alegría, porque no para siempre se trilla el trigo, no para siempre. Entonces el Señor está diciendo: 70 años han sido determinados. 70 años durará la desolación. 70 años durará la deportación a Babilonia. No van a regresar antes, pero tampoco van a regresar después. Ya Dios calculó el tiempo. Mire, esto es importante. Yo sé que mucha gente que está pasando procesos duros, difíciles de comprender, tiene confusión en su alma, no logra comprender el tiempo que le tocó vivir. Pero es bien importante considerar lo siguiente: Dios calculó antes de autorizar, antes de permitir que viniera una situación tan dura a tu vida. El Señor calculó y estimó todo lo que sucedería, midió tus fuerzas, midió tu capacidad, y si permitió que entraras en ese desierto, Él sabía que tú eras capaz de soportarlo y que ibas a soportar hasta el final, y que no te ibas a quedar postrado ni avergonzado en ese desierto. Pero de una vez el Señor delimitó el proceso y de una vez dijo: esta prueba que mi pueblo, este sufrimiento que mi hijo, que mi hija va a pasar, no puede durar más de X tiempo. Y entonces determinó la duración de tu desierto. Eso quiere decir que tiene una fecha.
de finalización. Entonces, mire, yo a esta enseñanza le puse como título Los cautivos de Sión. Y ahora le quiero hablar un poquito y esta enseñanza la quiero relacionar con la crisis que el mundo entero está viviendo en este momento. Pero me voy a ir circunscribiendo, así como la profecía de Jeremías al principio incluía a las naciones de alrededor de Jerusalén y de Judá. En algún momento la palabra fue más directa para el pueblo de Dios. Y yo entiendo que el mundo entero está padeciendo y está sufriendo una crisis que es común entre todos. Sin embargo, yo quiero llevar una palabra muy específica al pueblo del Señor. Y le quiero hablar de esa temporada, de ese tiempo, de ese paréntesis, de ese proceso que necesariamente tenemos que pasar, de este proceso, hermano, que pues por lo menos para nosotros acá en Guatemala, pues ya vamos para ajustar los 5 meses. Otros países llevan más tiempo que nosotros todavía, pero al final yo creo que el Señor nos va a dar comprensión acerca de lo que está sucediendo. Entonces, mire, los cautivos de Sión son todos aquellos habitantes de Judá y de Jerusalén que fueron llevados al destierro, hermano, que los sacaron de su casa para llevárselos a Babilonia, pero en Babilonia no tenían casa. Allá en Judá, en Jerusalén tenían trabajo. Ahora allá en Babilonia no tenían trabajo. Allá en su tierra tenían un campo, una viña, tenían huertos, tenían la provisión al alcance de su mano, y ahora van a una tierra en donde no saben cómo van a sobrevivir, que de qué van a trabajar, y hay una gran incertidumbre y una gran angustia. Oye, hermano, ahora le quiero mostrar lo siguiente. En el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 1 en adelante, le voy a leer algunos versículos y si me da tiempo me voy a ir a la Biblia para leer el resto del capítulo, pero ahorita me quiero concentrar en algunos versículos. Dice la escritura: en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, de entre paréntesis, yo, Daniel era uno de los desterrados. Daniel era uno de los que fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel era uno de los cautivos de Sión. Pero miren lo que dice: yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Entonces pone 2 puntos, 70 años. Uy, hermano, yo quiero parar un momentito acá, porque aquí este hombre, este profeta de Dios, un hombre lleno de sabiduría, pudo entender. Es decir, mire pues, a él se lo llevaron cautivo. Él era uno de los desterrados. A él se lo llevaron también a Babilonia. Y entonces él, estando en Babilonia, empezó a indagar, a preguntarle a Dios, pero también fue a los libros. Y nosotros tenemos la escritura en donde están los libros sagrados, en donde está la inspiración del Espíritu Santo, la revelación de la palabra de Dios. Y entonces él fue a los libros y pudo entender cuánto tiempo duraría la desolación de su pueblo. Ahora, ese entendimiento era valioso, muy valioso, hermano, porque ese entendimiento, ¿para qué le iba a servir al profeta Daniel? Mire, se lo voy a poner de esta manera. Suponiendo que cuando Daniel descubrió que la desolación iba a durar 70 años, suponiendo que esto no lo investigué con certeza, pero suponiendo que cuando Daniel entendió que la desolación de Israel en Babilonia, o de Judá mejor dicho,
Duraría 70 años. Vamos a suponer que apenas habían pasado 20 años. Él en ese momento sabía que por lo menos faltaban 50 años más. Ahora, ¿para qué le iba a servir eso a Daniel? Para muchas cosas, porque si él sabía que él iba a permanecer en Babilonia otros 50 años más, pues número uno, él, aunque iba a guardar la esperanza de que se cumplieran los 70 años para volver a Jerusalén, él sabía que iba a tener que ocuparse ahora en este tiempo y que no podía estar improductivo en Babilonia, que no iba a quedarse inmóvil, ocioso, estático, sin hacer nada, esperando que se acabara la desolación de Israel. Entonces este entendimiento es importante que nosotros lo podamos tener. Y ahora le voy a explicar por qué este entendimiento era vital para poder atravesar aquella situación sin amargarse, sin estar lamentándose todo el tiempo, sin estar llorando. No, Daniel se sobrepuso a las circunstancias cuando tuvo entendimiento y supo cuánto duraría aquel sufrimiento. Entonces mire qué tremendo cuando Daniel entiende esto, hermano. Oh, que el Señor nos dé entendimiento acerca del, mire, cada uno en lo personal, que Dios le dé entendimiento acerca de el proceso que tal vez está viviendo. Tal vez alguien puede estar viviendo una situación muy personal que no tiene nada que ver con el tema del coronavirus, con el tema de la cuarentena, con el tema del desempleo, etcétera. Tal vez tiene ya viene de ya ratos, de hace años, en una gran prueba, en un gran desierto que no ha logrado descifrar todavía. Daniel descifró el problema y cuando lo entendió supo que era lo que tenía que hacer. Y entonces cuando lo entendió y supo que eran 70 años, mire lo que hizo, versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor. Es decir, cuando entendí que las desolaciones de Jerusalén durarían 70 años, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración, en súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermano, qué tremendo. Cuando uno logra entender lo que está sucediendo, el por qué Dios permitió que llegara ese valle a nuestra vida, cuando logramos comprender que no existen despropósitos en Dios y cuando logramos comprender que esa prueba no va a durar para siempre, sino que va a terminar un día, entonces nuestro rostro se vuelve a Dios y entendemos que es tiempo de buscarle. Daniel entendió que era momento de buscar el rostro de Dios en oración, en súplicas, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Eso quiere decir que Daniel no perdió el tiempo en Babilonia. Y entonces mire y dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Al hermano, ¿qué está haciendo Daniel? Reclamando, vociferando, quejándose por el sufrimiento, porque lo llevaron cautivo, porque él tal vez no estaba haciendo necesariamente algo malo cuando estaba en Jerusalén, pero por causa del pecado de toda aquella nación, el Señor permitió que ellos, para ser purificados de su pecado, fueran llevados al destierro a Babilonia. Y ahora cuando él entiende que eso lo permitió el Señor y entendió que había una profecía que había dado el profeta Jeremías, él dice, esto lo anunció el Señor de antemano, era inevitable que pasara. Y entonces él dijo, voy a orar mejor voy a buscar el rostro de Dios y voy a confesar mis pecados, voy a reconocer
que yo he pecado, que he cometido iniquidad, que he hecho lo malo, que me he rebelado, que me he apartado de sus mandamientos y de sus ordenanzas. Voy a reconocer, mire, perdón que lo voy a decir de esta manera, mi amado hermano, tú que tal vez estás pasando por un valle de lágrimas. ¿No será que en lugar de estar diciendo, Señor, es injusto lo que me ha sobrevenido, porque yo he sido fiel, yo he sido un buen hombre, una buena mujer, te he estado sirviendo íntegramente, Señor bendito? ¿No será que en lugar de estar justificando nuestras acciones, deberíamos llegar delante del Señor a decir, Señor, seguramente algo hice yo para merecer este sufrimiento? Seguramente he pecado, me he rebelado contra ti, he hecho lo malo ante tus ojos, porque tú eres justo y tú no permitirías injustamente un sufrimiento a tu pueblo. Entonces mire, Daniel entendió y entonces buscó el rostro de Dios. Se volvió al Señor, se reconcilió con el Señor, se puso a cuentas, empezó a confesar los pecados que había cometido, los pecados de sus padres, los pecados de aquella nación a la cual él pertenecía. Entró en un clamor, entró en una súplica, entró en una intercesión, aceptó la voluntad de Dios, asimiló que tenía que suceder eso. Ahora, quiero regresar a Jeremías, hermano, al capítulo 29, en donde el Señor le habla a los desterrados. Mire, hoy el Señor le va a hablar y le está hablando a los desterrados, a los cautivos de Sión, a los que han sufrido pérdidas. Mire, yo le quiero repetir esto. Uno que fue desterrado es aquel que perdió sus tierras, pero no solo las perdió, sino que fue llevado de su tierra a otra tierra, habiendo abandonado todo lo que tenía, todo lo que conocía, aquello a lo cual estaba acostumbrado. De repente le cambió de un día para otro, le cambió la vida. Y tal vez está todavía en confusión, en shock, sin saber qué pasó si yo ayer estaba bien y ahora ya no estoy bien. Mire, una persona que de repente fue donde el médico y el médico le da la mala noticia de que tiene una enfermedad crónica. Esa persona le cambió la vida. Dice, pero yo me sentía bien, yo siempre había sido saludable y hoy de repente me dicen que tengo una enfermedad de muerte. Como aquella persona también que lleva un récord laboral impecable y que por años ha estado en una empresa trabajando y fue de menos a más ascendiendo. Ahora tiene un buen salario, buenas prestaciones, buenas bonificaciones, y un día de un momento a otro su jefe le dice, ya no podemos tenerte en la empresa, y de repente lo despiden. Le cambió la vida de un momento a otro. Aquello que era su confianza, su seguridad, su estabilidad, ya no lo tiene. Y ahora entran temores, entran dudas, incertidumbre. ¿Y cuánto tiempo me va a llevar conseguir otro trabajo? Ya tengo determinada edad. ¿Será que me van a volver a contratar? Y cuando se me acaben los ahorros, ¿qué voy a hacer? Entra el temor, entra la confusión. Pues así estaba ese pueblo. De un día para otro se los llevaron a Babilonia, les quitaron sus viñas, sus campos, sus casas, sus propiedades, todo lo que tenían lo perdieron. Y entonces mire, Jeremías 29:4 dice la palabra del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Mire, esa es una palabra del Señor para los que han sufrido pérdida. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Mire, esta palabra, hermano, llegó a oídos de los desterrados. Era una carta que Jeremías escribió al hermano. Ellos no estaban contentos, definitivamente. Ellos estaban decepcionados.
frustrados, se sentían fracasados, estaban en un duelo, estaban en un lamento, no miraban futuro, no miraban nada bueno, no le encontraban nada amable a la situación. Y de repente el profeta del Señor les manda una carta, y aquellos que se habían quedado ociosos incluso, no habían reaccionado ante la situación, de repente el Señor les dice: edifiquen casas, planten huertos, tomen mujeres, cásense, tengan hijos, consíganle mujeres a sus hijos y que ellos tengan hijos, multiplíquense, en otras palabras, prosperen en esa tierra de cautividad. Ahora, ¿por qué el profeta les envió esta palabra? Porque en los siguientes versículos dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Ok, ¿a qué se refería el profeta? En ese tiempo, cuando vino el cautiverio, cuando vino la desolación, se levantaron profetas y adivinos, soñadores de sueños, con una palabra mentirosa, con una palabra que solo traía una ilusión y una falsa esperanza. Una palabra que no provocaba productividad, que no provocaba acción, sino que una palabra que estaba haciendo que este pueblo se quedara inmóvil, estático, sin hacer nada. Y entonces el profeta dice: no es correcto. Y entonces por eso es de que en el siguiente versículo, a este versículo 9, es en donde les dice: porque van a pasar 70 años, y hasta que se hayan cumplido los 70 años, el Señor visitará nuevamente a su pueblo y despertará su buena palabra y los va a hacer volver. En otras palabras, sí, el Señor los va a hacer volver de nuevo a Sión. Ustedes van a regresar a su tierra, van a recuperar lo que perdieron y van a reedificar aquella ciudad que quedó en ruinas. Sí, pero todavía no. En otras palabras, sí llegará el momento cuando ustedes regresen, porque el Señor lo prometió y Él siempre cumple lo que promete, pero todavía no. Tienen que pasar 70 años. Y en otras palabras, ¿y qué van a hacer durante los 70 años? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? ¿Se van a pasar llorando, lamentándose, amargados los 70 años, esperando que al fin regresen a Jerusalén? ¿O van a aprovechar el tiempo en ese pueblo, en esa ciudad, en ese país a donde yo los envío? Y entonces el profeta los manda: no, manos a la obra, a trabajar, con lo que tienen a la mano, a trabajar. Empiecen a edificar sus casas. Ahí les cambió la forma de pensar, porque ellos decían: ¿y para qué voy a construir una casa en Babilonia si yo vivo en Jerusalén? Si de plano dentro de un año, un par de años y ya vamos de regreso. Porque la profecía, mire qué tremendo, y tenemos que tener cuidado, porque a veces todo el mundo quiere profetizar, todo el mundo quiere tener visiones, pero Dios, hermano amado, respalda a los que Él envía y a los que Él autorizó. Y por eso aquí el Señor le dice: a esos profetas yo no los envié, al que yo envié fue a mi siervo Jeremías. Y entonces la palabra que daba Jeremías era diferente a la palabra que daban los falsos profetas, porque ellos decían paz cuando Dios no había dicho paz. Ellos alimentaban de falsas esperanzas y le profetizaban al pueblo lo que querían oír. Esos profetas no le declaraban al pueblo su pecado, no los movían al arrepentimiento, no les hacían ver la necesidad de convertirse al Señor y dejar sus malos caminos, sino que les endulzaban el oído con palabras elocuentes, con palabras positivas. Y el profeta los bajó de la moto y les dijo: no, esos profetas, esos soñadores les están diciendo que ya dentro de pocos días ustedes regresan. Esos falsos profetas les están diciendo que en un par de meses todo regresa a la normalidad. Y no, el Señor ya determinó un tiempo, una duración para este proceso. Ahora, aquí, hermano, tengo 10 minutos para ir terminando. Quiero ir aterrizando la idea, porque el Señor precisamente me dio una palabra
al respecto de esta situación que está pasando. Y cómo una falsa esperanza nos puede hacer postergar, procrastinar, posponer las cosas que debiéramos hacer ya, ahora, pensando, no, mire hermano, cuando las cosas se normalicen, entonces voy a ver qué hago. No, una persona que se quedó sin trabajo no puede estar pensando, hermano, mire, cuando ya todo se normalice, empiezo a buscar trabajo. No, busca trabajo hoy, sal hoy, y te puedo asegurar que el Señor te va a abrir las puertas. No pienses de decir, ay hermano, yo voy a edificar mi casa, pero cuando ya esté de regreso en Jerusalén. No, ahí en Babilonia, ahí en tu situación. Ahorita Babilonia no lo mires como un lugar geográfico, sino que mira Babilonia como el lugar espiritual de prueba, de desierto, de desolación que te tocó vivir. Pero entonces ahora voy a algo, hermano. Y esto que le voy a leer es cardíaco. Salmo capítulo 137, versículo 1. Dice la palabra del Señor: los cautivos de Sión, fíjese pues, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En el siguiente versículo, ellos decían: ¿y cómo cantaremos en una tierra extraña? Hermano, ahora yo le quiero dar una aplicación a este versículo, hermano, en base a la palabra que el Señor me dio. Aquí ellos están confesando algo, que cuando ellos estaban junto a los ríos de Babilonia, se sentaban a llorar. Eso no fue lo que hizo Daniel. Por eso le leí lo que hizo Daniel cuando entendió cuánto durarían las desolaciones de Jerusalén allá en Babilonia. Se puso a buscar el rostro de Dios. Y mire, entre paréntesis, la escritura nos muestra que Daniel abría las ventanas de su habitación y 3 veces al día hacía oración al Señor. Él no dijo: no, cuando yo regrese a Jerusalén, entonces voy a orar, porque ese es el lugar de culto que Dios escogió. Entonces, mientras yo esté en Babilonia, no puedo orar porque no estoy en Jerusalén, porque no estoy en la casa del Señor. No. Él dijo: yo aquí en Babilonia voy a abrir las ventanas de mi habitación viendo hacia Jerusalén, y desde aquí voy a orar, y lo voy a hacer 3 veces al día. Yo no voy a esperar hasta que regrese a la normalidad. Entonces, mire, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Perdón por lo que voy a decir, hermano, pero esto se parece mucho a los que estaban en el desierto, que iban rumbo a Canaán, que se pusieron a suspirar cuando se recordaban de los ajos, de las cebollas, de los melones, del pescado que comían en Egipto. Y ellos, por estar añorando aquel tiempo pasado, por estar recordando las glorias pasadas, no podían ver la gloria del presente, no podían disfrutar la visitación que ahora tenían de parte de Dios. Estaban en un desierto, sí, estaban en un desierto, pero estaban viendo las maravillas del Señor, estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo el poder de Dios, la forma como Dios los alimentaba, la forma como les daba de beber, la forma como los cubría durante el día con una nube, la forma como los guiaba por la noche con una columna de fuego, la forma de cómo una nube guiaba el campamento del Señor. Pero ellos suspiraban: no, hombre, es que aquello era lindo, me acuerdo yo. Y no pudieron disfrutar el momento, no pudieron vivir el momento. Terrible, hermano. Entonces, mire, me preocupó mucho este versículo 2 en donde dice: sobre los sauces en medio de ella, de Babilonia, colgamos nuestras arpas. Alarma. ¿Cuántos años? 70 años. ¿Se imagina usted un salmista? Alguien que se deleita en la adoración al Señor, en el cántico, en la fiesta al Señor,
que perdón, voy a tener que tocar una tecla que no quería tocar, pero no quiero herir, no quiero lastimar, quiero sanar tu corazón. Te quiero decir lo siguiente. ¿Y no será que ahora hay pueblo de Dios que está suspirando? Ay, hermano. Y cuando miran aquellos videos de los cultos congregacionales en donde todo el mundo estaba danzando y entraban en corros, en júbilo, en exaltación al Señor, y cuando miran eso se ponen a llorar. Pero es un lloro de lamento, de tristeza, que no produce nada bueno, sino que solo melancolía. Y entonces hay gente que colgó sus arpas en el periodo de la cuarentena. Hay gente que está esperando que todo regrese a la normalidad y está pensando, cuando regresemos a los servicios presenciales, ahora sí, hermano, voy a aprovechar. Yo antes era de los que llegaba tarde a la iglesia, ahora voy a ser de los primeros. Yo antes no pasaba a danzar, ahora voy a ser el primero para danzar allá adelante. No puedes esperar, porque para empezar te tengo que decir algo. No sabes cuánto tiempo falta. No sabes cuánto tiempo durará la situación como está. El Señor sí lo sabe, y el Señor lo predeterminó, y cuando el Señor diga se acabó, se acabó. Pero entonces, ¿y mientras tanto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a colgar tu arpa? ¿Vas a abandonar tu oficio sacerdotal? ¿Vas a dejar de servirle al Señor? ¿Vas a dejar de buscar al Señor? ¿Vas a dejar de orar? ¿Vas a dejar de oír la palabra? ¿Vas a dejar de celebrarle fiesta al Señor en tu casa? Ahora, mira, ahora ya no es en un templo en donde llegaban todos los hermanos, pues ahora es en tu casa. Pues ahora en tu casa tú puedes hacerle fiesta al Señor, ahí te puedes llenar de júbilo, ahí puedes saltar, ahí puedes remolinear, ahí te puedes postrar, ahí puedes adorar al Señor, porque Dios es omnipresente, y así como se movía en el templo, así como se movía en las multitudes, así se mueve en donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces mire, colgamos nuestras arpas. Y entonces, hermano, les pedían canciones. Qué terrible, hermano, que los de Babilonia les dijeran a los de Judá: cántenos de esos coros de Sión, esas canciones que ustedes cantan que traen esperanza, aliento y fortaleza. ¿Por qué no nos cantan una alabanza de esas? Y yo decía, no vamos a cantar en tierra extraña. Cuando regresemos a Jerusalén, ahí vamos a cantar. Qué triste, hermano, qué triste que la canción se haya terminado en la boca de mucho pueblo de Dios, simplemente por el hecho de que se cerraron los templos temporalmente, que la gente haya perdido la canción, haya perdido la alegría, haya perdido el deleite en la presencia del Señor. Y entonces voy a ir terminando, hermano, con este versículo, hermano. Y le voy a dar la aplicación correspondiente al sentir y al espíritu de la palabra que el Señor me dio. Mire pues, Salmo 126. Este cántico lo cantamos mucho. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Ojo, este era uno de los cánticos que cantaban los cautivos de Sión cuando estaban en Babilonia. Ellos decían: cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, seremos. Y yo se lo subrayé y lo resalté, porque ellos están pensando en tiempo futuro. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. En otras palabras, cuando volvamos a Sión, nos vamos a reír. Ahorita que no nos pidan que nos riamos. Y nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Entonces dirán, mire futuro, las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Pero yo quiero parar aquí, hermano, porque a mí esto me preocupó mucho, porque quiere decir que entonces un pueblo cautivo, un pueblo en Babilonia, un pueblo ante circunstancias adversas, puede estar pensando: cuando se acabe esta prueba, cuando se me acabe mi problema que tengo, cuando se me acabe la enfermedad,
Cuando se me acabe la escasez, entonces yo voy a alegrarme en Jehová. Mi boca se va a llenar de risa y mi lengua de alabanza. Y entonces voy a soñar, voy a pensar en grande, voy a ser positivo. No, ¿y por qué no ahora? ¿Y por qué no dejas que ahora se llene tu boca de risa? ¿Por qué no dejas que ahora se llene tu lengua de alabanza? ¿Por qué no dejas que hoy se alegre tu corazón y en lugar de decir estaré alegre, ¿por qué no dices voy a estar alegre hoy? Hoy me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Si eso fue lo que dijo el profeta Habacuc en su capítulo 3, cuando venía sobre su pueblo una gran destrucción. Él dice, aunque la higuera no florezca, aunque los campos no produzcan alimento y no hayan ovejas ni vacas en la majada, con todo esto yo me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Hoy, no cuando se acabe el problema. Hermano, hay mucho pueblo que empezó a postergar. En lo espiritual está pensando, cuando regresemos a la normalidad, voy a buscar al Señor. Ahora sí me voy a meter a servir. Ahora sí me voy a consagrar. Ahora sí me voy a congregar. Momento. Si tú no puedes disponer del día de mañana, menos del mes siguiente, ni del año que viene, dispón del día de hoy que Dios te dio. Porque cuando se habla de entrar en su reposo, la Biblia dice hoy, no es mañana. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de bendición, hoy es el día en el que te tienes que alegrar en el Señor. Gózate en medio de tu prueba, alégrate en Jehová tu Dios, ten esperanza de que la prueba no va a durar para siempre. Y sí, cuando se termine te vas a alegrar, pero alégrate hoy también. Termino con el siguiente versículo. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 dice la escritura: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, otras versiones dice, estando yo entre los desterrados, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ay, hermano, el tiempo se me acabó para explicarte todas estas cosas que sucedieron. Ezequiel, el profeta, era uno de los desterrados y estaba entre los desterrados. Pero cuando dice que él estaba entre los desterrados, no está diciendo que él estaba ahí en donde habían unos que estaban desterrados. No, él era parte de los desterrados. Entonces mientras otros lloraban lamentándose y se quedaron sentados sin hacer nada y colgaron sus arpas, él no hizo eso, sino que estando él entre los desterrados en el 5.º año, los cielos se le abrieron. Allí, en el destierro, se le abrieron los cielos. Ahí tuvo visiones del Señor. Ahí vino la palabra de Jehová a él. Ahí vino la mano poderosa del Señor sobre él. Entonces Ezequiel, Daniel y otros hombres que fueron al destierro aprovecharon la situación. Yo me imagino a veces a estos hombres como aquellas personas que van a surfear y que ellos esperan las olas más grandes, porque saben que en esas olas gigantescas ellos van a poder hacer sus acrobacias, van a poder practicar mejor su deporte y no salen huyendo. Cuando ven una ola gigantesca, la ven como su oportunidad y tal vez pasaron todo el día esperando que se formara una ola de ese tamaño. Estos hombres, en medio de la cautividad de Sión, vieron los problemas que se levantaron contra ellos como olas gigantescas que les daban la oportunidad de ponerse encima de las olas. Y entonces se les abrieron los cielos en la desolación. Vino la palabra de Jehová sobre ellos, tuvieron visiones y la mano del Señor vino sobre ellos. Aprovecharon el tiempo que les tocó vivir. No se quedaron esperando toda la vida hasta que se acabe el problema. Y yo, hermano, termino con lo siguiente: tú no puedes esperar. Hermano, cuando se acabe este problema,
hermano, cuando nos volvamos a reunir, hermano, cuando tenga trabajo otra vez, hermano, cuando se cure mi enfermedad. No. En medio de lo que estás pasando, sírvele a Jehová. En medio de las luchas que estás viviendo, ora al Señor, sírvele. Confiesa tus pecados, apártate de ellos. Es tiempo propicio para buscar el rostro de Dios. Daniel en Babilonia buscó al Señor, lo halló, lo encontró y Dios lo prosperó en Babilonia. En medio de la adversidad lo levantó, lo puso en alto y lo honró ante aquel pueblo como profeta genuino. Yo quiero bendecirte en este momento en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que te dé entendimiento. Así como le dio entendimiento a Daniel, que te dé entendimiento acerca de lo que estás pasando. Y vas a darte cuenta por revelación del Señor que lo que estás viviendo tiene propósitos buenos, porque Dios hace que todo obre para bien a los que le aman. Y te vas a dar revelación del Señor y te va a decir, esta prueba va a terminar. Y podría ser tan preciso que el Señor hasta te dé una fecha y te diga, tu desierto va a terminar tal mes, tal semana o tal año. Y entonces vas a saber qué hacer con ese conocimiento. Padre bendito, gracias en esta oportunidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos des entendimiento, Señor, acerca de las cosas que están pasando en el mundo, pero también acerca de las cosas que están pasando directamente en nuestra casa. Que no ignoremos lo que está aconteciendo, Señor. Que caminemos por revelación, que nos guiemos por revelación y no por falsas especulaciones ni ilusiones de falsos profetas que anuncian que el problema ya se acabó cuando tú no has dicho nada todavía. Que sepamos esperar el tiempo cuando tú determines que esta situación cambie. En el nombre poderoso de Jesús, dale fortaleza a mis hermanos que están pasando un valle de lágrimas. Dale sanidad a los que están pasando por enfermedades y envía la provisión a aquellos que están pasando escasez. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga grandemente. Iglesia Casa de Restauración, el Señor está contigo.